Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual tenemos que seguir hablando de múltiples noticias. En el vídeo anterior os hemos hablado del nuevo concepto que ha adquirido Red Bull, así que si queréis ir a saber toda la información con respecto a ello, lo tenéis en el anterior vídeo. Más allá de ahí tenemos muchas cosas todavía que siguen ocurriendo previa a los test de pretemporada. El miércoles que viene dará comienzo y da comienzo la acción de este año 2024, así que hay muchas cosas aún que comentaros. Todos los temas que vamos a tratar en este vídeo van a estar detallados en la descripción del mismo por si queréis saltar alguno y pasar directamente a vuestro momento de elección. Habiendo dicho ya todo esto, vamos a arrancar y lo primero que tenemos que comentaros es con respecto al equipo Aston Martin. ¿Por qué ha hablado el dueño, por así decirlo? ¿Por qué ha hablado el jefe? ¿Por qué ha hablado Lawrence Stroll? Por supuesto sabemos que Stroll es una persona con unos objetivos, con unas ambiciones muy altas. Esto es algo que os llevamos diciendo mucho tiempo. Esto es algo que ha demostrado en la categoría al final desde que compró este equipo. En aquel entonces era Force India, lo convirtieron en Racing Point, realizaron aquel Mercedes Rosa, la verdad que les fue muy bien aquel año y luego ya pasaron a ser Aston Martin y luego pues con todo lo que ha ido evolucionando, con todas las historias que se conocen de él. Por supuesto, por ejemplo, se habla siempre mucho de que en Arabia Saudí en 2022 hubo un cambio de chip dentro del equipo porque había sido nefasto el comienzo que tuvieron de nuevo reglamento y Stroll les dio una bronca muy grande a todo el mundo dentro del equipo. Bueno, y ya su pasado en otros tipos de negocios en los cuales siempre ha sido muy exitoso. Siempre os hemos hablado de que Lawrence Stroll es una persona con mucha ambición, que es por supuesto ahora mismo el dueño del equipo, y ha hablado Lawrence Stroll al respecto sobre los objetivos actuales que tiene Aston Martin para esta temporada después de haber probado este nuevo AMR24. Son ambiciosos, pero también son realistas por parte de Lawrence Stroll. Después de que hayamos visto, por ejemplo, Fernando Alonso hablar acerca de victorias, hemos visto a Dan Fallows indicar que Red Bull se les puede ganar, hemos visto a Mike Crack también decir que quieren conseguir esa primera victoria, que eso por cierto ha sido un cambio también en el discurso. El año pasado hablaban de algún podio esporádico, luego llegaron 8 que no son esporádicos por lo tanto, pero bueno, hablaban de pelear por podios y de estar en puntos. Este año ya hablan acerca de victorias. Pero ¿qué objetivo se ha marcado para final de temporada en este sentido Lawrence Stroll? Pues sobre todo lo que indica es seguir mejorando y terminar en una mejor posición en la que lo hicieron el año pasado. Sobre todo desde la entrada del nuevo reglamento, Aston Martin siempre ha ido hacia adelante. En 2022, pese a un mal comienzo, acabaron séptimos en el Mundial de Constructores. El año pasado, pese a un buen comienzo, en este caso a la inversa, acabaron quintos en el Mundial de Constructores y este año dice que lo mínimo sería terceros o cuartos, que en este sentido por parte de Lawrence Stroll, del canadiense, son los objetivos, como digo, pues bueno, bastante realistas y bastante tibios en este sentido. Así que ese es el objetivo que dice, pero que el principal objetivo no es ni siquiera este año, dice Lawrence Stroll, sino que es seguir creciendo como estructura. Este año van a recibir el túnel de viento a finales de año, en septiembre es lo que ha dicho. Habla acerca de los motores de 2026, que van a recibir los motores Honda y están muy motivados para ello. Demuestra el crecimiento que está teniendo todavía este equipo y más allá de una posición determinada, que él habla de ese tercer y cuarto puesto para seguir mejorando las posiciones del año anterior, lo que dice es que el equipo en sí siga creciendo. Ese es el objetivo que se marca el dueño del equipo de Silverstone, que como digo, sinceramente, bastante tibios para lo que suele llegar a ser. Bueno, ya sabemos aquí también que podríamos incluso especular con estas palabras tímidas que dice Stroll del hecho de que se habla mucho de que a lo mejor el próximo año no continúe, que podría optar a vender el equipo. Yo se me sigue haciendo raro que decida vender el equipo, opinión personal, por el hecho de que bueno, por lo menos sí que ha demostrado bastante interés por hacer triunfar y siempre en cualquier otro negocio Stroll ha acabado triunfando antes o después. Me refiero a que se me haría raro que se dé por vencido antes de que vea imposible por lo menos triunfar. Ahora mismo imposible desde luego que no lo es. Pero bueno, ese es el objetivo que se marca. La posición de este año desde luego que es realista,
irse demasiado por las ramas, pues ese tercer o cuarto puesto al final es mejorar el quinto puesto del año pasado. Veremos si se consigue, porque desde luego que estamos ahora mismo en una Fórmula 1 muy igualada, y si Red Bull, con las actualizaciones que ha traído, que ya os hemos dicho que lo hemos tratado en el anterior vídeo y os recomiendo que lo vayáis a ver, con un Ferrari Mercedes que ahora mismo es una incógnita gorda porque no sabemos cómo van a rendir con este nuevo concepto que han introducido, con un McLaren que ha sido continuista y que se espera que por supuesto sigan dando pasos hacia adelante, aunque ellos han hablado de que no comenzarán bien el año, pero sí que van a traer muchas actualizaciones, ya lo están avisando. Con todo esto, ¿puede Aston Martin mejorarlo? Por supuesto que sí. Yo creo que sí, que desde luego sí que lo pueden conseguir, pero que no va a ser nada sencillo, es lo que me quiero referir. Las palabras que ha dicho Lawrence Stroll con respecto a estos objetivos son las siguientes: queremos hacerlo mejor que el año pasado. Nos gustaría pasar del quinto al cuarto o al tercer puesto. En cualquier caso, el objetivo es seguir progresando. Somos un equipo joven, acabamos de mudarnos a unas nuevas instalaciones. Por cierto, esto le han dado también una gran importancia y no es para menos por el hecho de que este ha sido el primer coche ya completo en esta nueva instalación, en esta nueva fábrica, a la cual solo falta por unírsele el túnel de viento, que sigue diciendo: nuestro túnel de viento estará listo en el mes de septiembre de este año. Así que somos el último equipo que todavía funciona sin nuestro propio túnel de viento. Bueno, hay más equipos que funcionan sin su propio túnel de viento, pero sigue diciendo: en 2026 tendremos unidades de potencia suministradas por Honda. Así que nos hemos embarcado en un viaje para ganar. El plan es sencillo, cada año se trata de dar un paso adelante. Que al final también en este sentido ya finalizamos, es lo que siempre os hemos indicado con Aston Martin cuando hablamos sobre Alonso, cuando se ha hablado sobre Mercedes. ¿Es mejor Mercedes que Aston Martin? Veremos cómo rinden, por supuesto, cuando se pongan en pista. Independientemente de ello, lo que es seguro es que Aston Martin es casi un proyecto a muy largo plazo. Y está bastante claro. ¿Puedes conseguir resultados hoy en el día? Sí, y lo hemos visto con 8 podios de Alonso. A este momento de la temporada firmaría que Alonso consiguiera 8 podios este año. Pero es un proyecto muy a largo plazo porque están mirando a largo plazo, porque es un equipo que está en crecimiento, que la fábrica está en construcción, pero cuando termine, que termine hasta septiembre, va a ser la mejor de toda la parrilla, y ya os lo hemos dicho en varias ocasiones, con una plantilla muy joven, muy talentosa y que desde luego están haciendo muy bien las cosas y ya se han dado un golpe gordo de realidad como fue el año pasado, así que van aprendiendo, por supuesto. Es un proyecto a largo plazo y es un proyecto que promete mucho, ya no solo para hoy en día, sino para el futuro, pues desde luego que Aston Martin en algún momento va a ganar, sea hoy, sea mañana, o como decía Alonso el año pasado a estas alturas de temporada, esté o no él, este equipo acabará ganando, y esa es la incógnita. ¿Seguirá o no Alonso ahí? Pues bueno, veremos qué es lo que ocurre. Esas han sido las palabras de Lawrence Stroll y vamos a pasar al siguiente de los temas porque, bueno, vamos a hablar acerca del equipo Red Bull. No nos vamos a meter ahora mismo al respecto sobre rendimiento, sino sobre el caso Horner. Aunque antes de contaros sobre el caso Horner os quería enseñar este diseño guay, este diseño gracioso que he visto por redes sociales que me ha gustado mucho, sinceramente. Bueno, sabemos que Red Bull en cuanto a diseño no han cambiado nada, lo avisó Verstappen, no hacía falta que lo avisara Verstappen para que supiéramos que el coche iba a seguir igual, que sinceramente a mí me gusta mucho el diseño de Red Bull. O sea, yo veo muchas críticas porque es idéntico al del año pasado, siempre las hay, ¿no? A estas alturas del año todo el mundo se suele quejar. Pero a mí el diseño de Red Bull me gusta mucho y luego vemos atrás en el tiempo y el McLaren Honda de Senna no cambiaba de diseño entre año y año. Y es reconocible, es histórico y nos encanta a todo el mundo. Y cuando se le hace un homenaje, todo el mundo está encantado. Pues me parece algo similar a lo de Red Bull, sinceramente. Pero bueno, vemos que no cambia demasiado y este diseño conceptual que podría haber sido con los colores de las latas de Red Bull, con ese azul un poco más vibrante, que quizá es un poco como el de Toro Rosso iba a decir, como el de Visa Cash App RB. Bueno, pues es como más o menos ese azul, con ese plateado, con ese logo de Red Bull un poco más colorido, un poco más vibrante. Bueno, pues era simplemente, os lo quería traer porque me ha gustado bastante y para que lo vierais
jugadores también. Pero os tenemos que hablar acerca de Christian Horner. Por supuesto, durante la presentación ya os habíamos avisado que iba a estar presente Christian Horner, porque hasta que no haya una resolución sobre el caso, va a seguir ejerciendo su rol de jefe de equipo en todas las funciones y va a estar presente en los test de pretemporada y estará presente en el primer Gran Premio si para entonces Red Bull todavía no ha tomado una decisión. Va a seguir ejerciendo todos los puestos que tiene en su rol y está presente allí. Por supuesto, después cuando le hicieron preguntas los medios, una de las preguntas que iba a caer es con respecto a esto, con respecto a esta investigación que está teniendo lugar. Y ha respondido, que podría quizá no haber respondido, pero bueno, Horner ha respondido indicando, por supuesto, qué va a decir él en este momento si no, pero negando cualquier acusación que hay sobre él. Sobre todo indicando que está muy confiado en que efectivamente no es culpable, que está habiendo una investigación y que es algo que él no puede negar porque por supuesto lo está viendo, pero él asegura que no es culpable y que está únicamente centrado en conseguir seguir cosechando éxitos con el equipo. Además llega a recordar que este equipo está muy ligado a él y eso sí que es así porque lleva a Christian Horner desde 2005, que es cuando introdujeron a la Fórmula 1 y han conseguido durante todo este tiempo muchísimos éxitos y que quiere seguir comprometido al 100% con este equipo para seguir consiguiendo triunfos. Esto además hay un vídeo súper extenso en inglés, luego os leemos las palabras para quien no las entienda, que se lo dio a Sky Sports. There are unusual circumstances this year. There is this investigation which we all know about. Are you all right on a personal level? You're carrying on as team principal and chief executive. Did you give any thought to maybe stepping aside from those duties temporarily while all this is sorted out? No, it's business as usual. There obviously is a process. Obviously, I fully deny any accusations that have been made against me. But of course, I'll work with that process, which I hope is concluded in the near future. Is it regrettable that it's come into the public domain and inevitably put a big spotlight on the team? Well, of course, that's always unfortunate. But the team is strong. It's together, and yeah, today is an important day as we lay a marker down for the season ahead. I know there's nothing we can talk specifically about what's under investigation, but people are reading that there's friction between yourself and the office in Salzburg, some kind of power struggle going on there. Can you clear that up? Is any of that true? No, look, we're one team, we're one group. The support from the shareholders has been phenomenal, and without that support, we wouldn't be here. So no, that's not correct. And they're reading. Well, it's the Verstappens people are mentioning as well. Jos and Max, no friction there, no kind of falling out. No, not at all. No, I was with Jos and Max at Silverstone a couple of days ago, and Max is very focused on his job. He's been very supportive, and I'm looking forward to the season ahead with him. And that goes for Helmut Marko too. I mean, you look like a united unit, but inevitably when there's something like this, people speculate. No, I mean, there's always going to be speculation, but we're together as one team. That's the way we've always been, and that's the way we continue to be. Yeah. Last one, any idea when this might come to a resolution? Have you had any guidance in that regard? Well, obviously there's a process that has to be respected, and hopefully it will be in the not too distant future. Las palabras que Christian Horner ha dicho textualmente son las siguientes: obviamente hay un proceso y obviamente niego por completo cualquier acusación que se haya hecho contra mí. Pero por supuesto trabajaré con ese proceso que espero que concluya en un futuro próximo. Ha sido preguntado además por los medios de si había optado por asistir a la presentación en medio de los focos y ha dicho: he negado las acusaciones. Para mí todo sigue igual. Estoy seguro de ello. Si no lo estuviera, no estaría aquí. Sobre la investigación, Horner dijo que no puede comentar en qué consiste el proceso y añadió: obviamente confío en el proceso y en trabajar con el proceso y niego absolutamente cualquier acusación que se haga. Seguiré trabajando con este proceso hasta que concluya. Horner además dijo que seguía plenamente comprometido con el equipo y dice: he construido este equipo, he convencido a la gente para que se venga aquí y trabaje aquí y disfruto trabajando con el equipo y con la gente. El mayor activo de este equipo es la gente y eso sigue siendo así. Por cierto,
Y yo sigo indicando que tampoco me quiero meter en este tema porque es un tema peliagudo, los motivos que haya detrás. Había informaciones que ahora estaban indicando que en teoría era por comportamiento inapropiado. Ahora ha salido Erik van Haren nuevamente, periodista de Telegraph, neerlandés, a indicar que es por un tema de envío de fotografías de índole sexual a una integrante del equipo. Eso es ahora lo que han vuelto a decir Erik van Haren. Sobre por qué es, hasta que no salga Red Bull, tampoco vamos a confirmar nunca por qué ha sido. Pero tanto Max Verstappen como Sergio Pérez, por supuesto, pues también iban a ser preguntados sobre esto. Además, a Verstappen hay mucha rumorología con que si tiene culpa en los rumores, como os hemos dicho, con Erik van Haren, que es sobre todo quien ha dado todas las exclusivas, y Erik van Haren es prácticamente portavoz de Verstappen. Entonces los dos pilotos se han pronunciado y sobre todo, y más importante, las palabras que ha dado Verstappen son las siguientes: mi relación con él, con Christian Horner, es la misma de siempre, puedo decírtelo. No sé quién disfruta escribiendo estas cosas, pero para mí Christian es como siempre. Eso es la primera palabra que decía Max Verstappen, que luego le preguntan sobre si esto es una distracción para todo el equipo y dice: estoy muy centrado en mi propio rendimiento, en prepararme, en estar en forma, en estar listo para conducir el coche, en discutir cosas con los ingenieros, en lo que quieras hacer. También mi vida no es solo la Fórmula 1. Cuando estoy en casa prefiero no pensar demasiado en la Fórmula 1 fuera de mis entrenamientos programados. También tengo otras cosas que hacer en mi tiempo libre, como trabajar en proyectos virtuales, así que estoy bastante ocupado en casa. Checo también ha respondido acerca de si esto es una distracción y dice: creo que solo queremos correr, somos un equipo de carreras y queremos que todo el equipo permanezca unido porque hemos tenido éxito. Será ideal mantener al equipo unido y centrarnos en las carreras. Obviamente hay algunas cosas por ahí, pero lo más importante es que permanezcamos juntos como equipo. El objetivo principal es recordar que estamos aquí para correr. Nos encanta y vamos juntos a las carreras. Sabemos que Christian es una pieza clave en nuestra organización. Así que esas son las palabras que han dicho los dos pilotos sobre esta investigación que está teniendo ahora mismo lugar. Os tenemos que hablar también al respecto sobre Daniel Ricciardo y cerramos ya con el tema de Red Bull, porque a Ricciardo se le ha preguntado al respecto sobre los rumores que le han relacionado con Red Bull. Sabemos que su nombre ha estado entre las quinielas para ser uno de los sustitutos a Sergio Pérez la próxima temporada. Bueno, se lo han preguntado a Daniel Ricciardo y su respuesta ha sido muy clara, y es que no quiere pensar en un futuro tan lejano. Es 2025, no es tan lejano, quizá podrías llegar a pensar, pero Ricciardo asegura que esto lo aprendió en McLaren, que no puedes pensar en la Fórmula 1 en un futuro tan lejano, porque la Fórmula 1 puede cambiar todo muchísimo y si no, fijémonos en Hamilton y Ferrari. Si hace 2 meses te dijeran que Hamilton iba a correr para Ferrari, quizá no lo creerías, pero efectivamente hoy en día ya es oficial para ese 2025. Entonces las cosas pueden cambiar muy rápido. Ricciardo dice que eso lo aprendió en McLaren y que ahora solo está centrado en las primeras carreras de esta temporada. Lo que vaya a pasar con Red Bull o no, eso será problema del futuro. Que por cierto, hablando acerca de esas primeras carreras, Daniel Ricciardo ya ha podido probar este Bicarb 01, también Yuki Tsunoda lo han probado en Misano en el shakedown que han realizado, en el Filming Day, y la verdad es que, bueno, pues las sensaciones que han salido de los dos pilotos, hay un vídeo, hay unas declaraciones de los dos que han dado en esas primeras impresiones, son muy buenas. Tsunoda ha dicho que se nota mucho el cambio de final de temporada, pero sobre todo al del año pasado en estas alturas de temporada, que el coche ya de por sí durante la temporada cambió mucho, pero que se nota mucho la diferencia entre final de año y este. Y yo cada vez tengo más la sensación de que ese coche va a pelear frente a Mercedes, Ferrari, Aston Martin y McLaren. Yo cada vez estoy más seguro. Ojalá me equivoque. A ver, ojalá me equivoque en sentido de no me gusta el hecho de un Bisha Cash App RB en esa pelea, y no me gusta porque sea una copia descarada del Red Bull de 2019, no porque sea copia y hayan hecho ese trabajo para copiarlo, sino porque es que han tenido la ayuda de Red Bull.
pero independientemente de ello, en ese sentido, ojalá que no estuvieran, pero sinceramente ojalá que estén, porque es un rival más, es un equipo más ahí, y yo cada vez tengo más claro, o tengo la certeza que quizá al final no acaba siendo de que van a estar en esa posición. La semana que viene saldremos de dudas, como saldremos de dudas también con respecto al rendimiento de la escudería, otro equipo que por supuesto también ha probado el coche y ya os dimos las sensaciones que tienen ahora mismo en Maranello después de haber probado el SF24. Charles Leclerc ha hablado al respecto sobre esta siguiente temporada 2024 de Fórmula 1 y con el nuevo concepto que ha adquirido Ferrari. ¿Cuáles son sus expectativas? Bueno, pues le han hablado acerca de victorias, porque recordemos que Leclerc el año pasado no logró ni una victoria. Realmente tampoco es algo a destacar demasiado, porque el único que logró una victoria siendo no piloto de Red Bull fue su compañero de equipo, pero era muy difícil el año pasado cosechar un triunfo. Este año ya hemos estado viendo tanto a Aston Martin como McLaren indicar que sí creen que van a poder llegar a pelear por victorias dependiendo del circuito, pero Charles Leclerc ha ido más allá, porque le han preguntado si lograse 2 o 3 victorias, que realmente, hablando, viniendo de donde venimos, 2 o 3 victorias por parte de Leclerc sería muy bueno. Tampoco ha tenido una temporada de demasiadas victorias nunca en la Fórmula 1, tiene 5 victorias en total, pero lo que dice el monegasco es que 3 o 4 victorias no serían suficientes, que en Ferrari aspiran a más, que quieren conseguir más. Eso también Sainz lo han dicho, el objetivo de ellos es pelear por el título y el título no lo van a ganar con 3 o 4 victorias, dice Leclerc. Así que por ese motivo el piloto monegasco no se conforma con 3 o 4 victorias. Digo que van a más porque, por ejemplo, tanto McLaren como Aston han dado por hecho que el título está perdido en ese sentido. Incluso Mercedes también ha dicho que no es posible pelearle a Red Bull este año. Hablan de victorias y demás. Ferrari sí que han dicho que ese es el objetivo, pelear esta temporada por el título. Veremos cómo rinden, veremos en qué posición están, veremos cómo les funciona este nuevo concepto. El de Ferrari no es un cambio radical, porque ya estaban casi en ese punto, pero sí que es una gran mejora, es una gran evolución. Se habla muy bien de este SF24, aunque hasta que no se ponga en pista tampoco podremos salir de dudas. Veremos estas palabras que dice Leclerc, envejecen mal, o desde luego que acaba consiguiendo su año con más victorias en la Fórmula 1, que como digo, tiene 5, no ha logrado ningún año con 4 victorias, con 3 diría que sí. Bueno, o no. El año pasado, sí, claro, 2022 sí logró 3 victorias, así que ahí logró 3 o más, logró más de 3, creo recordar. Bueno, que sí que hubo un año que logró 3, efectivamente, justo. Entonces quiere superar ese año de 2022, fíjate, ahí haciendo mis cálculos mentales ahora mismo. Y esas son, veremos si envejecen o no mal sus palabras, que lo que ha dicho textualmente es lo siguiente: siempre he estado extremadamente motivado, así que es muy difícil estar aún más motivado de lo que siempre he estado. En 2023 no conseguí ninguna victoria, así que estoy impaciente por volver a subir a lo más alto del podio, especialmente con Ferrari, así que estoy totalmente motivado. 3 o 4 victorias este año no es suficiente. Tenemos que ganar tantas carreras como sea posible en 2024. Creo que 2023 fue una temporada decepcionante si la miras en su conjunto, porque no luchamos por posiciones por las que queríamos luchar. Veremos qué es lo que puede llegar a optar Ferrari esta próxima temporada. Simplemente enseñaros esta fotografía y finalizamos con el vídeo. Esto es Sakir, es el circuito en el internacional de Bahrein y ya han llegado los equipos. Ahí está todas las piezas, todos los coches, las alternativas que lleven de alerones para probarlos, los distintos suelos, todos los componentes que por supuesto serán necesarios para dar comienzo con los preparativos. Desde luego que es una vez que tienen que llegar mucho antes que de costumbre, porque hay muchas más cosas que preparar para estos 3 intensísimos días que viviremos a partir del miércoles en Bahrein. Por supuesto, aquí tendréis todas las noticias, todas las cosas que comentaros, resúmenes sobre todos los días, todas las jornadas, así que no os perdáis nada. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando, y si quieres en este casi final de semana, porque estamos a viernes, mañana por supuesto aquí habrá vídeo, pero si queréis dejarme en los comentarios cualquier cosa de todo lo que hemos visto en esta intensa semana de Fórmula 1,
1, sobre todas las presentaciones, cualquier cosa que opines, déjamelo en los comentarios que estaré encantado de recibirlo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto. Si te ha gustado, suscríbete y deja tu me gusta. No te pierdas ninguno de los contenidos diarios que vamos a realizar, porque hay muchas cosas todavía que contaros previa a los test que darán comienzo, como digo, el miércoles. Nos vemos en el próximo vídeo, que seguiremos hablando de Fórmula 1.